Oh, ok, hermanita, sí, está bien. Nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes este tesoro. Pues la palabra de Dios puede compararse como un gran tesoro de piedras preciosas. ¿Qué le gusta? ¿Rubíes, esmeraldas o diamantes? Pues la Biblia vale mucho más que esas piedras. Por cierto, algunos dicen que no tiene valor, pero no en el sentido de quitarle el valor, sino en el sentido de que no hay cifras que puedan indicar su valor. Quiere decir, es de tanto valor, vale tanto, tanto que no podemos asignarle una cantidad. Bienvenido hoy, para que usted pueda atesorar en su mente y en su corazón la única verdad que nunca cambiará. Antes de leer el versículo 16 de Juan 6, es necesario que los acontecimientos se llevaron a cabo en el orden de los capítulos 5 y 6. Pasamos de un escenario en Jerusalén donde sanó a animales en Galilea, cuando alimenta a más de 5,000 personas, y luego camina sobre el mar de Galilea. Recordemos que en Jerusalén fue rechazado porque no guardó el sábado. En Galilea, la gente afanada por el pan material no le interesó, no se interesó por el pan espiritual. Eso lo vamos a reflexionar hoy. En el capítulo 5, Jesús es la fuente de la vida, y entonces la idea central es la relación del Hijo con el Padre. Y en el capítulo 6, Jesús es el sostén de la vida, y así la idea central es la relación del Hijo con los creyentes. Entre los capítulos 5 y 6 existen aproximadamente 12 meses de diferencia, el año de la popularidad, donde Jesús tuvo mucha actividad, sobre todo en liberaciones. De todas formas, el capítulo 6 es el más largo del Evangelio de Juan, que incluye asuntos como la multiplicación de los panes, el andar sobre el mar y la metáfora del pan. Al inicio del capítulo 6 dice, después de esto, que además de lo que se relata en el capítulo 5, los otros evangelios señalan el martirio de Juan Bautista y la curiosidad de Herodes respecto a la obra de Jesús. Los siguientes versículos presentan otro acontecimiento que demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza. Y esos versículos son del 15 al 21. Para nosotros este pasaje registra un milagro maravilloso y es verdad. Pero para los pescadores, para el evangelista Juan, pudo haberlo tomado como un incidente que le recordaría para siempre cómo es Jesús. Dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Acababa de llenarse la 12ª cesta de pedazos de pan que habían quedado después de alimentar a más de 5,000 personas. Recordemos, comieron, se hartaron, recogieron 12 cestas de pedazos. Y Jesús entendió lo que esa multitud querría hacer, pensando que habían encontrado a alguien que les podía alimentar fácilmente. Por eso se retiró al monte. En esta ocasión fue el sol. En el, en el versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Anochecer aquí se refiere a lo que los judíos llaman segunda tarde, cuando inician las sombras, o mejor dicho, cuando la oscuridad de la noche, los últimos rayos del sol están ahí y empieza la noche. Eso también a veces se le llama en algunos lados crepúsculo. En el Evangelio de Marcos 6:45 dice claramente que Jesús les había pedido entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Probablemente Jesús tenía pensado caminar por la orilla o cabecera del lago
mientras los discípulos cruzaban remando y por fin reunirse todos en Capernaum. Dice el versículo 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. El relato puntualiza esta realidad, estaba ya oscuro. También dice que Jesús se había ido solo al monte, a la montaña. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Es el versículo 18. Es común en esos lugares que cuando está cerca la luna llena o durante la luna llena se levanten fuertes vientos que arrojen las aguas sobre las rocas y se conviertan en una espuma amenazante. ¿Por qué decimos que estaba la luna llena? Porque dice la Biblia que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Seguramente era otro el ambiente. Bien puede ser que allá la luna iluminaba la escena como si fuera de día. Entonces Jesús podía ver hacia abajo la barca y los remeros bogando a más no poder, así que bajó de la colina. Y en el versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. En primer lugar, recordemos que el lago por la parte norte tiene aproximadamente 5 kilómetros de ancho. Y Juan dice que habían remado 5 o 6 kilómetros, o sea, ya estaban cerca de su destino. Es de suponerse que por la tormenta repentina los hombres habían remado a toda velocidad para llegar a un lugar seguro. En segundo lugar, Jesús iba caminando por la orilla del mar y se acercaba a la barca. Para los cansados discípulos era solo una visión y pensaron en un fantasma, lo que produjo en ellos miedo. En esos hombres pescadores, acostumbrados al mar, a esas aguas turbulentas, porque no fue una excepción, pero sintieron miedo. A propósito, a muchos de nosotros nos ha sucedido como a estos experimentados pescadores. Ahora que estamos seguros con Jesús en nuestras vidas, de repente, un aire repentino en nuestro diario quehacer. Enfermedad, problemas, carestía, desacuerdo, nos produce miedo. Juan 6:20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Los discípulos querían que Jesús viniera a bordo, pero su deseo no se cumplió porque por el ancho del lago, que es de 5 kilómetros, ya casi habían remado esa distancia, pues antes de que Jesús subiera a la barca encalló en la orilla y se encontraron en tierra. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Seguramente Juan atesoró esta historia y la compartió cuando escribió el Evangelio. Como buen pescador, de tiempo en tiempo, cerraba los ojos, que la escena era la misma. La tenue luz de la luna, los vientos violentos, las manos cansadas por el mover de los remos en un mar revuelto, el rugido de la tempestad, la vela sacudiéndose, el sordo murmullo del agua. Pero de repente, la sorpresa por la aparición de Jesús en la orilla. Entre todo ese ruido, el sonido de sus palabras y por fin el golpe de la barca al tocar tierra. Juan quiso destacar las siguientes verdades. Jesús está en un lugar estratégico vigilando, cuidando a cada uno de sus discípulos. No está demasiado ocupado con Dios para acordarse de sus discípulos, observarlos y cuidar de ellos. Y así como Jesús bajó la colina para hacerse presente, que los discípulos se sintieran animados para poder llegar felizmente a tierra. Juan tendrá presente siempre que Jesús observa, acude y ayuda. Eso quiere decir que nunca nos hemos de encontrar solos, pues estaremos completamente seguros de que Jesús siempre está con nosotros y siempre nos ayudará por más difícil que parezca la travesía. ¿Estás enfrentando una situación difícil? Puede ser cotidiana, pero difícil. ¿Ya te estás cansando o ya estás cansado?
¿Creías que Jesús ni siquiera te miraba o que estaba ocupándose de la pandemia u otro asunto más importante que tú? Pues la sorpresa es que está aquí y ahora para ayudarte, para que escuches su voz. Yo soy, no tengas miedo. Si tu pregunta es ¿cómo le hago? Nosotros te vamos a ayudar. Vamos a hablar con Dios como si fueras tú. Vamos a orar. Si tú no sabes orar, escucha lo que yo voy a decir y así tú vas a ir aprendiendo a hablar con Dios. Orar es diferente de rezar. En el rezo, alguien pensó en una oración y todos la repetimos. En la oración, cada quien le habla a Dios con sus propias palabras. Hoy, a manera de taller, te recomendamos que escuches la oración para aprender a orar. Y si quieres repetirla, puedes hacerlo solo por esta vez, por ser tu taller de oración. Oh Dios, me sorprende mucho este pasaje, porque a los discípulos les sorprendió, les encontró un momento de olas, de oleaje fuerte. A Jesús le pareció que ellos estaban en problemas y los podían ver desde arriba y llegó ahí para ayudarlos. No estaba demasiado ocupado el Señor Jesús, estaba pendiente de ellos. Pero Señor, hoy yo estoy aquí, hoy yo tengo problemas, hoy yo me siento mal, hoy estoy enfermo. Oh, Señor, tú sabes que hay en mi corazón, tú sabes que hay en mi mente, tú sabes lo que me angustia. Estoy espantado, estoy espantada. Señor, ayúdame, ayúdame. Y tú estás aquí, porque como dice este pasaje, tú estabas ahí y les dijiste, yo soy, no tengan miedo. Tú estás aquí, Dios, a donde yo estoy, no importa dónde esté. Tú estás ahí, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad. Gracias por este taller en donde tú me puedes ayudar y tú me puedes dar lo que yo necesito. Gracias, Dios. Dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Dice el versículo 23, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recordemos que la gente en esos lugares sabían cómo eran las rutas de los barcos grandes y pequeños. Por eso para ellos no fue difícil. El maestro estaba en Capernaum. Dice el versículo 25 que cuando le hallaron en el otro lado del mar le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Qué importante es descubrir lo que hay en el corazón de la gente. Aquí la pregunta parece que es inocente, ¿verdad? Parece normal. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Sin embargo, en lo que se lee en el versículo 26, Jesús descubre lo que ellos trataron de ocultar. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí debemos hacer una aplicación bien personal. ¿Por qué busco a Jesús? ¿Por qué
¿Buscas a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? Algunas personas han recibido sanidad para sus cuerpos. Entonces, cada vez que están enfermos van a Jesús buscando sanidad. Otros conocieron a Jesús que consoló sus corazones. Y por consiguiente, cuando consuelo, van a Jesús buscando consuelo. Pero estos son motivos egoístas. Los creyentes siguen a Jesús porque saben que Él tiene la verdad, que es la verdad y que su verdad es camino de vida. Jesús les sigue diciendo, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús no está diciendo no trabajen por la comida. A partir de este versículo, el Señor Jesús, el Maestro, explica ampliamente la diferencia entre el aspecto físico y el aspecto espiritual del alimento. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O dicho con otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En la Biblia en lenguaje sencillo se lee, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Si somos observadores, las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder a esta pregunta. Y como contestan con su propio entendimiento, unas religiones tienen ciertos lineamientos y otras otros lineamientos. Pero la respuesta de Jesús es mucho más sencilla. Debemos creer en el que Dios ha enviado. Muchas veces hacemos cosas, actividades, congresos, orquestas, excursiones, veladas de oración, ayunos, buscando agradar a Dios. Pero lo que agrada a Dios no es lo que hacemos, sino que sepamos en quién creemos. Un día estando Jesús con sus discípulos, les hizo una pregunta muy interesante. Les dijo, ¿ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Con esto está demostrado que necesitamos la ayuda de Dios para entender y creer en Jesús como lo que es, el Hijo de Dios. En el versículo 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Por lo que se ve, a estas personas que estaban hablando con Jesús, Dios no les reveló esa verdad. Por esta razón, aunque habían visto la multiplicación de los peces y panes, habían visto la curación de muchos enfermos, todavía están pidiendo otra señal. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Los judíos de ese tiempo se sentían orgullosos cuando recordaban las glorias de Israel en el tiempo antiguo. Recién salieron de la esclavitud de Egipto, caminaban por el desierto, y en el desierto no hay comida. Entonces los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Moisés habló con Dios. Dice en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 16 y los versículos 4, 14 y 15, por si alguien quiere verlo en su Biblia o puede leerlo después. Y Jehová dijo a Moisés,
He aquí yo os haré llover pan del cielo de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso en su idioma es la palabra maná, maná, maná. Este es el pan que Jehová os da para comer. Y el maná siempre cayó hasta que entraron en la tierra prometida. A eso de Juan 6. Jesús les dijo, de cierto os digo, no es del cielo. Aquí hay una dio Moisés el maná. Dios, mi padre, le echó el maná del maná, tampoco mandó. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús aclara, dice Jesús, yo soy ese alimento. Vine del cielo, muere y resucite, le daría a la humanidad la oportunidad, también quiere ser su padre. Le dijeron, Señor, danos siempre, muestra su incredulidad y por lo mismo, y no en el aspecto espiritual. Jesús le dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, que puede devolverles esa relación con Dios que ustedes perdieron. Nunca más será un hambriento espiritual. Y al venir a mí nacerá la fe en su corazón y tampoco tendrá sed espiritual. O sea, soy el único que puede saciar estas necesidades espirituales en cada persona. En otras palabras, en nosotros. Y eso se consigue solamente. Es el Hijo de Dios que puede darnos esa nueva vida y esa nueva relación física. Y para mantener su vida física, mediante una adecuada relación con Jesús, ya que era el pan de vida. Pero el pan debe comerse a nuestro diario andar para mantener la vida espiritual. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Jesús no obraba independientemente de Dios el Padre, sino que Él estaba en relación con el Padre. Esto debería darnos mayor seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y protegidos por Él. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, no satisfacer sus deseos humanos. Debiéramos tener el mismo propósito, porque dijo el Señor Jesús en el versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús dijo que no perdería una persona siquiera de las que el Padre le había dado. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a creer en Jesucristo como Salvador, está seguro en la promesa de vida eterna que da Dios. Cristo no permitirá que Satanás venza a su pueblo y éste pierda la salvación. Claro que no, porque el que empezó la buena obra también la terminará para el día de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios cuando Cristo vuelva otra vez. Observemos las verdades tremendas que el Señor Jesús le está entregando a este pueblo. Les está hablando de mucho más adelante de nuestros días. Les está hablando de cuando sea la resurrección de los muertos, y los que mueren en Cristo, dice la Biblia, que van a resucitar primero, y los otros, cuando Cristo venga por su iglesia, serán transformados. No sabemos si tú y yo vamos a ser transformados, si tú y yo vamos a resucitar, porque no sabemos cuáles son los días que nos quedan de vida aquí en la tierra. Pero a esta gente, el Señor Jesús le está dando esta verdad muchísimos años, hace muchísimos años, más de 2000 años, que les dijo esto. Sin embargo, en el versículo 41, dice la Biblia que murmuraban entonces en los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Cuando Juan escribe y dice judíos, se refiere a los líderes que no aceptaban a Jesús. No se refiere a los judíos, a todos los judíos, porque Juan mismo era judío y también Jesús era judío,
Pero dice, murmuraban entonces de él los judíos. ¿Cuáles judíos? Pues los que no estaban de acuerdo con él. Los líderes no podían aceptar la declaración de que Jesús es Dios. Solo lo veían como el carpintero de Nazaret, porque recuerden que ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén. Para ellos Jesús era de Nazaret, hijo de un carpintero, conocían a su padre, a su madre y a sus hermanos. Se negaron a creer que Jesús era el Hijo divino de Dios y no toleraban su mensaje. Muchas personas rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. En realidad lo que no pueden aceptar pues son las exigencias, porque el Señor exige lealtad y obediencia. De modo que para protegerse de esas exigencias, pues rechazan el mensaje. Más fuerte. Juan 6:42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? El hecho de que Jesús hubiera tomado forma humana entre ellos le impedía creer a las afirmaciones que Jesús hacía. Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios. Él pone en nosotros la inquietud. Nosotros decidimos si creer o no. Nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús hacía alusión a una idea del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico, según la cual todas las personas reciben enseñanza directa de Dios. Sí está en el libro del profeta Isaías. Enfatizaba la importancia de no oír solamente, sino de aprender. Dios nos enseña mediante la Biblia, nuestras experiencias, los pensamientos que nos da el Espíritu Santo y las relaciones con otros cristianos. ¿Es usted receptivo a la enseñanza de Dios? Porque no solo se trata de oír. Otra parte de la Escritura dice que debemos ser hacedores y no oidores. Dice el versículo 46 del capítulo 6, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cree, según aquí está traducido así en esta versión, debe decir sigue creyendo, está creyendo, o sea, es una acción continua. No creemos una sola vez, sino que seguimos creyendo y confiando en Jesús. Aquí Jesús se refiere al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto. Sí, lo que ya habíamos leído. Este pan era físico y temporal. El pueblo lo comía y les daba sustento de un día, pero era necesario obtener más pan cada día y este no impedía que muriesen. Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece como pan espiritual del cielo que satisface plenamente y conduce a la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan para que comamos? Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo de dos formas. Al creer en su muerte, el sacrificio de su carne y resurrección, y al dedicarnos a vivir como Él manda, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en el Espíritu Santo para recibir poder.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, no, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Estoy leyendo los versículos 53, 54, 55 y 56. Este mensaje del Señor Jesús les parecía hasta chocante a los que lo estaban oyendo, sobre todo a los líderes, dijimos. Comer carne y beber sangre sonaba así como a canibalismo. La idea de beber cualquier sangre, con más razón la humana, resultaba repugnante para los líderes religiosos, porque la ley lo prohibía. No se puede tomar la sangre, así decía el libro de Levítico. Así dice todavía, por cierto. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre en forma literal. Lo que decía era que su vida debía convertirse en la de ellos, pero ellos no podían aceptar este concepto. El apóstol Pablo más tarde usó la imagen del cuerpo y de la sangre al hablar de la cena del Señor. Aunque aquí el Señor no está hablando de la cena, aquí está hablando de introducirnos, de dejar que el Señor se introduzca en nosotros, de que trituremos su palabra, porque su palabra debe encarnarse en nuestra vida. Y le sigue diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podemos ver nuestra necesidad de vida nueva. Toda renovación espiritual empieza y acaba en Dios. Él nos revela verdad, vive en nosotros y luego nos capacita para responder a esa verdad. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores lo abandonaran. 6 minutos. Es posible que se hayan dado cuenta de que no sería el Mesías rey conquistador que esperaban. Rehusó ceder ante sus exigencias egocéntricas. Perdón. Perdón por el acceso de tos. Las cosas se estaban tornando no tan fáciles. Se estaba terminando el año de popularidad. La oposición estaba creciendo. No era lo que ellos buscaban. En medio de eso, el Señor Jesús ve a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? 5 minutos solo. ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro respondió,
¿A quién iremos? En su estilo directo. Pero respondió por todos nosotros. No hay otro camino. A pesar de que existen muchas filosofías, a pesar de que existen muchos pensadores, a pesar de que existan muchos filósofos, a pesar de que existan muchas ideas y que muchas veces nos confunden, la verdad está en Jesús. Amigo hermano, la verdad está en Jesús. La verdad es Jesús. Y Jesús quiere establecer una relación personalísima con nosotros. ¿Tú estás dispuesto a seguir adentrándote en este estudio? Yo te recomiendo que lo hagas. Porque ahorita, esta oportunidad que tú tienes te va a ayudar mañana pasado. Cuando tú enfrentes situaciones, vas a decir, Jesús sí me puede ayudar. Jesús sí está en todo lugar. Jesús sí conoce la verdad. Jesús sí sabe la intención del corazón de la gente. Jesús sí tiene autoridad. Jesús vive porque resucitó de entre los muertos. Jesús viene y viene por los que le recibamos, por los que hemos creído en Él, le recibimos como nuestro Salvador y Señor y viene por nosotros. Dice que muchas personas se fueron, otros se quedaron y creyeron de verdad. Y algunos como Judas se quedaron, pero intentaron usar a Jesús para ganancia personal. Muchas personas hoy en día se alejan de Cristo. Otros fingen seguir asistiendo a la iglesia por una cuestión social, para recibir aprobación de familia y amigos o relaciones de negocio. Pero en realidad solo hay dos respuestas posibles a Jesús. ¿Lo acepta o lo rechaza? ¿Cómo ha respondido a Jesús? Como dicen en mi casa, se lo dejo de tarea. La próxima semana nos vemos. Dios le bendiga.